Ok, entonces, la presentación pretende hacer un análisis de un trabajo de un lingüista computacional que critica la aproximación chomskiana al lenguaje desde el punto de vista de la nueva información que nos proveen los Large Language Models. Él habla sobre los LLM, ¿verdad? Así los vamos a referir en adelante en un sentido general, pero el trabajo está escrito principalmente según la información de ChatGPT y el LLM que ChatGPT utiliza, que se llama The Transformer Model, entonces, y que vamos a referirnos a él como TLM. Vamos a empezar la primera parte de la presentación haciendo un resumen de la aproximación chomskiana al lenguaje. Podemos referirla como ACL. Entonces, algunos conceptos que considero necesarios antes de empezar, ¿verdad? Para Chomsky, siempre que dice lenguaje dentro de sus escritos teóricos, se refiere al lenguaje humano, ¿verdad? No es lenguaje computacional en el sentido de programación, ¿verdad? No es un lenguaje en un sentido más general, es un lenguaje humano porque para él la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano, ¿verdad? Esto es puntualmente, ¿verdad?, desde la perspectiva biolingüística. Entonces, todo lenguaje también sería una especie de órgano. Esa es la analogía que Chomsky hace. Otro factor que me gustaría notar es que para Chomsky toda lingüística implica una biolingüística. Esto se va a hacer más claro más adelante, pero sí me gustaría dejarlo, al menos presentarlo por ahora, ¿verdad? Otra cosa de los conceptos que vamos a usar, podemos identificar la aproximación chomskiana al lenguaje como minimalist program, y vamos a identificarlo con otras terminologías, pero siempre vamos a explicar cuando sea el caso que la nueva, ¿verdad?, terminología se puede identificar con esto y cuando no, ¿verdad? Ahora, según ACL, según el programa minimalista, las propiedades básicas del lenguaje son que es un sistema computacional infinito que genera una infinidad de expresiones, que cada expresión tiene una interpretación sintáctica definitiva y que cada expresión tiene una interpretación semántica pragmática definitiva. Aquí cabría hacer una especificación más, ¿verdad? Digamos, por sistema computacional infinito podemos entender aquello que produce C y D, pero también Chomsky hace la distinción entre el sistema computacional infinito ancho y el sistema computacional infinito estrecho. Nosotros nos vamos a dedicar al estrecho. El estrecho en este sentido solo produce C. También cabría matizar eso, ¿verdad? Y lo vamos a hacer más adelante, pero sí es una buena forma de empezar. El estrecho solo se encarga de la sintaxis, solo se encarga de explicar el mecanismo de la sintaxis. Otras aclaraciones conceptuales es que en adelante vamos a definir el conjunto de símbolos del lenguaje como léxico y vamos a definir un elemento del léxico como un ítem léxico. Por símbolos del lenguaje quiero decir palabras, ¿verdad? Se hace necesario decirles ítems léxicos en vez de palabras porque tienen información sintáctica al entrar en la operación merge, que también vamos a explicar más adelante. Ahora, según Berwick y Chomsky, la estructura sintáctica del lenguaje humano, de nuevo esto sería el sistema computacional en A en su sentido estrecho. Entonces la estructura sintáctica del lenguaje humano tiene cuando menos 3 propiedades, todas capturadas por asunciones del sistema minimalista. Entonces la sintaxis del lenguaje humano es jerárquica y es ciega hacia consideraciones de orden lineal. Esto es que las restricciones del orden lineal son reservadas para la externalización. Esto quiere decir que el orden lineal en ningún momento se considera
en el sistema computacional infinito en su sentido estrecho. 2. Las estructuras jerárquicas particulares asociadas con oraciones afectan su interpretación. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y 3. No hay un límite superior sobre la profundidad de estructuras jerárquicas relevantes. Esto también lo podemos haber visto aquí. Me gusta más cómo se presenta aquí. En la presentación pasada tuvimos una discusión con Ariel, ¿verdad? Entonces, para que sea más claro, digamos, no es necesario mencionar infinidad, sino que lo que queremos decir es que no hay un límite superior sobre la profundidad de estructuras jerárquicas relevantes. Esto también se va a dejar más claro con ejemplos, ¿verdad? Entonces, por el sistema computacional infinito en sentido estrecho, vamos a entender principalmente la operación merge. Aquí lo traducimos como combinar, se podría traducir también como fusión, pero decidí quedarme con combinar. Y la operación seleccionar. Puntualmente, el sistema computacional infinito solo es combinar. Seleccionar es una consideración necesaria cuando dividimos el modelo chomskiano en competencia y performatividad del lenguaje. Estos conceptos a su vez surgen de la distinción aristotélica entre potencia y acto, respectivamente. Entonces, vamos a mencionar un poco cuál es la caracterización de seleccionar en la teoría chomskiana, pero la caracterización es muy breve y por ende la caracterización en esta presentación va a ser muy breve y nos vamos a concentrar en combinar y cómo esto produce conocimiento del lenguaje y cómo esto produce estructuras sintácticas. Ahora, combinar se divide en dos: combinación externa y combinación interna. Vamos a empezar con la combinación externa. La M es por como se escribe en inglés, ¿verdad? Merge, y vamos a entender que una operación de merge sucede cada vez que veamos el numeral. Entonces, seleccionar lo que hace es seleccionar ítems del léxico. Entonces, seleccionar ítems léxicos del léxico. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, selecciona los ítems léxicos alfa y beta. Después, la operación merge externa combina alfa y beta. El producto de esa combinación es un set combinado que proyecta ya sea a alfa o a beta como el objeto que clasifica esa construcción sintáctica. En inglés sería label. Entonces, merge hace dos cosas: combina alfa y beta en un conjunto combinado y proyecta un label que es ya alfa, ya beta. Eso también vamos a explicar cómo funciona, ¿verdad? Entonces, digamos, podemos tener tres elementos: Juan sabe qué, y eso es una oración. En este caso lo vamos a ver como una de las categorías gramaticales, que se llama verb phrase. Verb phrase es una frase verbal. NP es una noun phrase, que es una frase nominal o sustantivo, ¿verdad? V es verbo y S es oración en inglés, ¿verdad? Entonces, merge lo que hace es juntar estos tres elementos. La combinación es binaria, entonces primero juntaría, digamos, Juan con sabe y después Juan sabe con qué. En este caso, la frase que estamos viendo, ¿verdad?, es un verb phrase, es una frase verbal que está compuesta de un verbo y un noun phrase. Entonces, atendiendo a lo que habíamos dicho antes, merge combina estos tres elementos y proyecta sabe como el label de la frase. Y por eso determinamos que esta frase es un verb phrase. También vemos que combinación externa, digamos, la recursión aplica también en la combinación interna, pero es más interesante en la combinación externa. Esto tiende a el hecho de que el lenguaje no tenga un límite, ¿verdad?, determinado de estructuras profundas o a la infinidad de frases que puede producir. Entonces, un ejemplo bastante básico de recursión es que podemos tener alfa y beta también,
donde alfa es Juan sabe y beta es a María le gusta Pablo, y entonces usamos combinación, ¿verdad? Y tenemos la oración Juan sabe que a María le gusta Pablo. Pero también podemos combinar esa frase con otra frase y producir una nueva oración. Entonces, y esta nueva oración podría ser Ana sabe que, Juan sabe que, a María le gusta Pablo. En este caso, digamos, hice la anotación de cómo funcionaría el label y cómo funcionaría la proyección, pero no me parece tan pertinente para la presentación, entonces lo vamos a dejar obviado. La combinación interna se diferencia de la combinación externa porque los elementos que se van a combinar son elementos que están dentro de una combinación, de una combinación previa, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos la combinación alfa-beta que proyecta gamma, que gamma sería o alfa o beta, en el sentido exclusivo. Y entonces lo que hace merge es que va a seleccionar, o lo que haría combinar interna es que primero la selección es solo dentro de los elementos que están dentro del conjunto. Entonces seleccionamos o alfa o beta y lo añadimos al conjunto que ya tenemos. Entonces lo combinamos con el conjunto que ya tenemos. Entonces sería alfa, beta, alfa o alfa, beta, beta, ¿verdad? Digamos, también vamos a hacerlo con un ejemplo. Esta formalización en realidad es bastante básica y muy sobresimplificada. El ejemplo me parece más esclarecedor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos Mary stood up her date o Mary stood her date up. En este caso, la combinación interna funcionaría de la siguiente manera, ¿verdad? Primero, empezamos por combinación externa, ¿verdad? Entonces, seleccionar M, ¿verdad? Mary, S, stood, y así en adelante, ¿verdad? M, S, U, H, D. Combinar M, S, U, H, D. Lo representamos de esta manera. Ya no vamos a hacer muchas aclaraciones sobre la representación, a menos que quieran. Entonces, después seleccionamos U en esta estructura que ya tuvo muchas operaciones de combinación externa y combinamos internamente U y esto se representa como M, S, U, H, D, U. Y eso se sigue de una operación que se llama eliminar la instancia original, o en terminología técnica trace, de U. Entonces eliminamos la primera U, o la instancia original, mejor. Okay. Ahora, eliminar no es una operación sintáctica. Esto quiere decir que para merge esta construcción quedaría así, con dos U, y nuestro cerebro la procesaría de esta manera. Sino que, sin embargo, eliminar es una operación de el proceso de externalización, en particular del proceso de externalización que pertenece a la fonética, ¿verdad? Entonces, lo que decimos aquí es, por ejemplo, ¿verdad?, que las estructuras desnudas de frases, que son el producto de merge, cuando mucho tienen, no, en realidad tienen información semántica, pero también principalmente eso es combinación por parte de merge. No entra nada de externalización. Ok, después vamos a ver en qué sentido la estructura jerárquica es definitiva y en qué sentido la estructura jerárquica afecta la interpretación de una frase o de una oración, ¿verdad? Entonces tenemos que la oración A, la madre de la niña va a llegar pronto, y la oración B, la madre de la niña va a llegar pronto. Resaltamos aquí, por ejemplo, la madre va a llegar pronto, y resaltamos aquí la niña va a llegar pronto. La idea es que claramente si las relaciones entre los elementos de la frase fuese por su orden lineal, la niña está más cercano a va a llegar. Sin embargo, cuando lo leemos entendemos que es la madre la que va a llegar pronto, es la madre de la niña, ¿verdad? Entonces esto lo explicamos por medio de merge y por medio de una estructura jerárquica en el lenguaje, y en este caso sería que, digamos,
a ver, si se puede ver, esto se estaría mejor en un árbol sintáctico, y perdón por no representarlo así, pero tenemos, por ejemplo, la madre y su cláusula está en la misma línea que llegar, ¿verdad? Entonces eso sería el punto. Digamos, si esto fuera un árbol sintáctico, veríamos que la madre y va a llegar están en la misma línea y que la niña está en una línea por debajo. Entonces, la conclusión sería que la interpretación de una oración depende de la cercanía estructural y jerárquica que hay entre dos elementos, no la cercanía lineal. Otro elemento que resulta importante de explicar en vista de la crítica que le hace el artículo a la teoría chomskiana es que el sistema computacional, ¿verdad? En su sentido estrecho es solo la sintaxis, es solo merge, pero en su sentido ancho también implica dos puntos de interacción. Un punto de interacción con un sistema que no es lingüístico, no únicamente lingüístico, y un sistema externo que tampoco es lingüístico, ¿verdad? Entonces el primer sistema sería el conceptual intencional y el segundo sistema sería el sistema sensorimotor. El sistema sensorimotor es de externalización y el conceptual intencional es de significación. De ahí, digamos, los símbolos adquieren su significado. Ahora, hablamos de un sistema conceptual intencional como un sistema cognitivo aparte del sistema lingüístico, pero también hablamos de un espacio de interacción. En este espacio de interacción, cualquier símbolo que entre en operación en merge ya tiene información sintáctica. Esto no está desprovisto de información sintáctica. No son conceptos como, digamos, los interpretaríamos solo en el sistema conceptual intencional, sino que serían conceptos que están adaptados para ser aplicados en merge. Y solo esos conceptos entran en merge. Ahora, de esto, ¿verdad? Parece necesario hacer la aclaración de que todas las estructuras que produce merge, todas las estructuras desnudas de frase, por lo menos interactúan con alguna semántica. Disculpe, Diego, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Todo bien? Hola. Muy bien, muy interesante. Vea, ¿me puedo repetir esta última cosa de los elementos sintácticos ya presentes en la operación de merge? O sea, me está hablando de una zona de interacción entre la broad faculty of language, donde ya hay significados, o sea, un sistema intencional conceptual, y las funciones puramente computacionales, ¿no? La función de recursión fundamental de merge. Hay una zona, para así decir, de intercambio. Sí. En esta zona de intercambio se aplica computación, porque ahí hay diferentes maneras de interpretar. Hay la interpretación de Vilchko sobre la Universal Spine, ¿verdad? Y otros. O sea, usted me está diciendo que también se puede operar recursión sobre elementos ya determinados cuanto a semántica, o sea, con por lo menos elementos semánticos determinados. ¿Se me puede un poco repetir esto? Ok, sí, entonces, básicamente lo que en este libro aseveran es que la computación que hace merge... Esto, Cook y Newton, 2007. Ok, va bien. Sí, diga. Ok, entonces que la operación que hace merge o que hace combinar, ¿verdad? En cuanto utiliza símbolos, ya tiene información, esos símbolos tienen información semántica, pero esos símbolos también tienen información sintáctica, es decir, no pueden entrar en una operación de combinar sin información sintáctica. Digamos, sí, claro. Pero esta operación sintáctica pertenecería al léxico, y digamos, eso es parte de un movimiento que Chomsky hace desde el programa minimalista para intentar reducir los principios que pertenecerían a la gramática universal. Desde
desde, ¿cómo se dice? Desde el razonamiento de que entre más principios pertenezcan a la gramática universal, sería más difícil aceptar consideraciones filogenéticas de la gramática universal, atendiendo también al periodo de tiempo muy corto en términos evolutivos en el que el lenguaje se tendría que haber desarrollado. Sí, 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 sí. Va bien, va bien. Entonces, un aspecto. Ya desde el punto de vista, decimos, una determinada categoría lexical vehicula informaciones de tipo sintáctico, porque es una categoría lexical, ¿justo? Sí. Ok, pero las operaciones de computación pura no tienen que ver directamente con el significado de los términos, no sí. Necesariamente, o sea, la podemos siempre considerar aparte. ¿Usted sí. considera que pero se puede hablar de una semántica puramente formal en este ámbito o no? ¿O no hablamos de semántica, hablamos solamente, o sea, la parte generativa es solamente sintaxis? No, no es solamente sintaxis, tendría que tener un influjo de la semántica. Estoy completamente de acuerdo. Bien, sí. bien, bien. Basta, nada más. Sí. Y digamos, me parece que Chomsky estaría de acuerdo con eso, pero y eso es muy matizable, ¿verdad? Me imagino que él no considera, y lo ha dicho en muchas entrevistas y en muchos trabajos, ¿verdad?, que hay conocimiento suficiente sobre la semántica de estos conceptos para incluso empezar a opinar de una manera informada, ¿verdad? Lo sé, pero de hecho hay toda una historia atrás contra los semanticistas generativos, ¿verdad? Que sostenían el primato de la semántica, entonces hubo una larga historia, un largo debate donde Chomsky seguía, ¿no?, con su primato sintáctico. Entonces ahí hay interpretaciones, me parece que la interpretación más justa del último periodo del Minimalist Program incluyan elementos sintácticos, o sea, syntactic features, pero no de tipo enciclopédico en las operaciones de merge. Pero Chomsky mismo tiene un poco restío en esto, tiene algunos frenos porque no es de acuerdo con varias corrientes semanticistas, decimos, que llegaron hasta la lingüística cognitiva actual, ¿no? Se queda una cierta lucha y una cierta polarización en el ámbito de la lingüística en general, me parece. Sí, lo más actual de Chomsky que he leído sobre el tema, que sería el trabajo que hizo con Berwick, sí, él todavía vuelve a reiterar que no hay conocimiento suficiente. Él, de hecho, habla de merge aplicándose sobre conceptos. Sí, pero es interesante que Berwick mismo dice que existen categorías prelingüísticas que tienen un significado semántico. Entonces voy a continuar. Sí, ok. Ok, entonces, una interpretación rápida de esta figura, ¿verdad? Es como combinar, no admite ningún elemento sin información sintáctica. Combinar solo admite elementos provenientes del sistema conceptual intencional, ítems léxicos. Luego los ítems léxicos tienen información sintáctica. Todos los elementos provenientes del sistema conceptual intencional poseen información semántica. Luego los ítems léxicos tienen información semántica. Luego los ítems léxicos tienen información sintáctica y semántica. Todas las estructuras de frase desnuda están compuestas de ítems léxicos. Luego ninguna estructura de frase desnuda puede estar desprovista de información semántica. Eso también, esta interpretación es en aras de la crítica que va a hacer el artículo. Ahora, voy a volver a reiterar, ¿verdad?, un poco sobre ACL, esta vez para clarificar, esclarecer algunas de las restricciones que implica estudiar el lenguaje como un órgano, ¿verdad? O como una ciencia del lenguaje humano, ¿verdad? Entonces, en su obra Reflections on Language, y aquí habría que hacer una aclaración, porque en Reflections on Language no podemos identificar el Chomsky de Reflections con el Chomsky del Minimalist Program, ¿verdad? Hay cambios sustanciales en su teoría, y tampoco podemos identificarlo entonces con ACL, ¿verdad? Pero
tiene algunas consideraciones que son pertinentes y que se mantienen en el Minimalist Program, ¿verdad? Y que se mantienen, por ende, en ACL. Entonces, en su obra Reflection, Chomsky esquematiza toda teoría posible sobre el lenguaje como una Learning Theory, LT, de un organismo sobre un dominio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos llenar esta teoría, podemos llenar este esquema como la Learning Theory del organismo humano, ¿verdad? En el dominio del lenguaje, ¿verdad? Y esto implica restricciones considerables, de una manera obvia, ¿verdad? Que vamos a desarrollar más adelante. También me parece interesante notar que, al menos en cuanto al pensamiento de Chomsky, sí se sostiene que toda lingüística implica biolingüística. Esto también se va a hacer más claro más adelante cuando entendamos a qué nos referimos con restricciones considerables. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evidencia a favor de ACL, ¿verdad? Primero, evidencia sobre la estructura jerárquica del lenguaje. Y esta es una gran cita que me parece pertinente decirla. Digamos, todo el experimento va a ser una cita, pero me pareció pertinente hacerlo también para esta presentación, ¿verdad? Ahora, según Moro, técnicas de neuroimagen nos han permitido establecer argumentos empíricos que conectan la representación de un árbol sintáctico a procesos neuropsicológicos en el cerebro. El énfasis es nuestro. A saber, si nos concentramos en lo esencial para nuestra discusión, y esto ya es describiendo un poco de cómo va a funcionar los experimentos de neuroimagen, ¿verdad? Podríamos simplemente afirmar que las técnicas de neuroimagen nos dan información sobre la perfusión de sangre en el cerebro, esto es, sobre la cantidad de sangre y sus componentes, oxígeno en particular, para los MRIF o fMRI, ¿verdad? Referidos técnicamente, esto es, la cantidad de sangre y sus componentes, como la señal Volt. Este tipo de información es valiosa porque nos permite entender, si bien indirectamente, si hay actividad en una porción del cerebro, si la actividad en una porción del cerebro ha incrementado o disminuido. A continuación nos vamos a referir a un experimento que hace uso de estas técnicas. De nuevo, esto es muy matizable y es demasiado sobresimplificado, ¿verdad? Pero para la discusión presente creo que sería suficiente. Ahora, el experimento como tal, ¿verdad? De nuevo lo citamos de Moro en su trabajo Impossible Languages. Él presenta descripciones más detalladas del experimento en Los secretos de Babel, publicada en 2013 o 2015, no recuerdo bien. Entonces, la descripción del experimento es así: se seleccionó a un grupo de 12 sujetos que a lo largo de su vida solo se habían expuesto a un idioma. En este caso, las 12 personas hablaban alemán. Les fue enseñado una versión de italiano micro o micro Italian, incluyendo solo un conjunto limitado de nombres, verbos, algunas palabras de función básica como artículos, partículas, auxiliares, negaciones y, por supuesto, algunas reglas sintácticas. Algunas de estas reglas fueron reglas verdaderas del italiano. Por ejemplo, les enseñamos que en el italiano uno puede formar oraciones sin expresar el sujeto. Eso debería ser algo familiar para nosotros, en contraste con el alemán y el francés y el inglés, entre otros. También les fue enseñado cómo construir una oración subordinada, una oración harto diferente a la oración matriz en alemán, pero no diferente de la oración matriz en italiano. Aquí tendría que, ¿verdad? Yo no soy italiano, ¿verdad? Entonces, revisar los resultados, ¿verdad? Entonces, les fueron enseñadas reglas imposibles también, ¿verdad? Una aclaración rápida: con estas reglas, tanto las verdaderas como las sintácticas más no verdaderas, presuponen la teoría del Minimalist Program y se supondrían son reglas posibles. También les fueron enseñadas reglas imposibles, estas reglas mediante las cuales no se podría producir un lenguaje dentro de la teoría que propone Moro, como por ejemplo reglas con dependencias rígidas basadas en la posición de palabra en la secuencia lineal, en contraste, puntualmente en contradicción de la estructura recursiva
específica e implementada en la sintaxis humana. Entonces, presentamos 3 ejemplos, ¿verdad? Moro presenta 3 ejemplos. Entonces, la primera regla atendía a la construcción de oraciones negativas y requería posicionamiento específico dentro de la oración, a saber, insertar la palabra no en la 4ª posición de la frase. La segunda regla involucraba los 2 extremos de la frase constituyente de una oración o de la cadena constituyente de una oración y especificaba que el primer artículo de la frase debe, de manera obligatoria, concordar con el último nombre. La tercera regla, en contraste, involucró la frase en su cabalidad y requería que todas las palabras de una oración invirtieran su orden lineal en cualquier pregunta de la forma sí-no. Los sujetos, por supuesto, no estaban enterados de que estas reglas estaban estribadas en 2 tipos mayores diferentes de sintaxis posibles, en un caso una imposible, ¿verdad? La recursiva y la lineal, y empezaron a aprender cómo procesar las reglas. El experimento consistía en probar la reacción del cerebro en diferentes etapas en el proceso de aprendizaje. Moro dice que se concentraron en la actividad en el área de Broca, puesto que sabíamos mediante los experimentos previos que exploraron errores selectivos y pseudopalabras que esa área estaba selectivamente involucrada en otros componentes del procedimiento sintáctico. Si no hubiésemos conseguido, dice Moro, ningún resultado, hubiéramos podido revisar otros elementos en la red dedicada a la sintaxis. Esta actividad fue revisada puntualmente, contrastada con la habilidad que los sujetos tenían para amaestrar nuevas reglas en los nuevos lenguajes. Para evitar complicaciones con sonidos y de diferentes sistemas de escrito, las gramáticas de los nuevos lenguajes micros y los ejercicios fueron todos escritos en el alfabeto latino. En conclusión, el experimento demostró que la cantidad de sangre en el área de Broca aumentó cuando los sujetos incrementaban su habilidad de aplicar las reglas basadas en arquitectura recursiva, mientras que disminuía cuando los sujetos incrementaban su habilidad de aplicar las reglas basadas en orden lineal, independientemente de qué microlenguaje estaba involucrado. Esta frase responde al hecho de que se llevaron a cabo 2 experimentos, uno por parte de Moro y otro por parte de otros investigadores, donde el microlenguaje fue una versión de microjaponés. Los 2 experimentos tuvieron el mismo resultado. Ahora, lo que concluye Moro en su libro de este experimento es una suerte de confirmación de que el lenguaje está compuesto por estructuras jerárquicas. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las restricciones sobre la adquisición del lenguaje, y esto responde a nuestra interpretación del lenguaje como esa esquematización que habíamos visto antes de learning theory de un organismo que es el humano y de un dominio que es el lenguaje. Entonces, restricciones sobre la adquisición del lenguaje. Hay muchas restricciones. Nos vamos a concentrar aquí en el periodo crítico de adquisición del lenguaje, porque de eso se va a estribar nuestra crítica más fuerte sobre el artículo que critica Chomsky, ¿verdad? Entonces, y citamos a Frederici, Lenneberg fue el primero en proponer un modelo madurativo de la adquisición del lenguaje, sugiriendo un periodo crítico para la adquisición del lenguaje que termina aproximadamente cuando principia la pubertad. Actualmente los investigadores atisban el término de este periodo crucial, especialmente para la adquisición de sintaxis, ya a o no más tarde que los 6 años. Algunos aseveran incluso que el periodo crítico de adquisición de sintaxis nativa es inclusive más temprano, aproximadamente a los 3 años. Y a continuación una figura de ejercicios sintácticos y semánticos que se hicieron sobre algunos sujetos, ¿verdad? Y que demuestran que entre mayor fue la edad de adquisición del lenguaje, menor es su habilidad sintáctica.
digamos, al menos en el caso del sintaxis eso es claro. En el caso de la semántica resulta un poco menos claro, ¿verdad? Menos regular. Ahora, las consecuencias de este periodo crucial para la adquisición del lenguaje son, primero, que el sujeto lingüístico está expuesto a una estimulación lingüística escueta, ¿verdad? Es minúscula y decrépita, eso es en palabras de Chomsky también. Esto quiere decir que primero, en 3 o 6 años, ¿verdad?, la cantidad de expresiones lingüísticas a las que estamos expuestos es mínima. Digamos, una cifra exagerada pondría en 6 años 60 millones de palabras. Si consideramos que el sujeto lingüístico va a ser estimulado por una palabra cada segundo, las 24 horas de, ¿verdad?, todos los días de esos 6 años. Ahora, el sujeto lingüístico tiene que adquirir un sistema finito, la facultad del lenguaje, ¿verdad?, o FDL, que pero produce un producto infinito, o puntualmente, ¿verdad?, sin un límite superior. Entonces, a pesar de las condiciones que presentamos en A, el sujeto lingüístico obtiene ese FDL, y crucialmente un FDL que difiere significativamente, perdón, que no difiere, aquí me equivoqué, que no difiere significativamente, por ejemplo, del de sus padres. Esto es, cualquier learning theory, aquí de nuevo, perdón por el orden, del organismo humano sobre el dominio lenguaje debe atender las condiciones A y el producto FDL. Chomsky resuelve el problema resultante proponiendo un sistema computacional innato. Los large language models tendrían, en cuanto pretenden explicar el lenguaje humano, que resolver el problema también, y parece, o va a ser el punto más fuerte de mi crítica hacia los large language models, o precisamente hacia la crítica de Chomsky por parte de los LLMs, que no lo logran resolver aún. Entonces aquí vamos a hacer una explicación de los LLMs, particularmente del Transformer Language Model, TLM, perdón. La explicación está basada en un video de Jay Alamar y en el trabajo, ¿verdad?, que critica Chomsky. Ahora, en cuanto a la explicación básica y la explicación sobresimplificada que voy a presentar, ¿verdad?, Alamar y el artículo concuerdan, pero el artículo agrega algunas consideraciones importantes para su crítica de Chomsky que vamos a mencionar después de esta breve presentación, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en el TLM como una caja negra, donde dado un estímulo P, obtenemos un producto P'. Disculpe, Diego, se puede adjuntar una cosita, disculpe, te interrumpo. Por favor, de hecho, digamos, mi presentación en la parte de Machine Learning depende de lo que pude leer en 2 semanas, de los videos que pude ver. No, entonces, tranqui, no, es un área que me interesa mucho por otros aspectos, el trabajo de Kirk, son varios que usan teoría de categorías para ver, ¿no?, machine learning y lenguajes naturales, pero es interesante que desde el punto de vista del aprendizaje hicieron también, decimos, estadísticas sobre la capacidad de aprendizaje lingüístico por parte de niños sordos. Okay. Entonces tienen una pobreza de estímulo, decimos, extrema, porque ni escuchan la palabra, ¿no? Pueden asociar símbolo a palabra, y parece, los resultados nos dicen que determinado patrón de construcción sintáctica se manifiestan más claramente en estos niños que en los otros que no son sordos. Ok. Es interesante porque tiene un estímulo todavía más pobre, pero de alguna manera hace trabajar más algunas áreas, para así decirlo, para suplir a la falta de determinadas estimulaciones. Entonces parece confirmar mucho esta idea de
de una dimensión innata, por lo menos, ¿verdad? Sí, Y sí. quería preguntarte en relación a los interesantísimos experimentos que presentaste, se adoptan los autores algunas posiciones particulares en relación al conexionismo y al funcionamiento, para así decir, de la computación en el cerebro. Se adoptan procesaciones paralelas, por ejemplo, hipótesis de procesaciones paralelas de información, o se no se expresa mucho sobre esto, ¿no? Por O lo que he sea, leído, por lo que he leído de los autores, perdón, no he leído opiniones sobre ese tema por parte de los autores. ok, porque Sí, podría ser simplemente una imagen que tenemos, el hecho que sea intuitivo, que procesamos informaciones según sus secuencias temporales exactas, mientras que pueden ser que hay diferentes layers diferentes, ¿no? Procesaciones paralelas de diferentes tipos de informaciones. Ok, o sea, okay. cuando algo viene codificado de una determinada manera, viene procesado en una manera, si viene codificado de otra manera, viene procesado por otro canal, ¿entiendes? Entonces no hay, ¿no? Esto sería interesante desde el punto de vista, decimos, eh, de la comprensión de los lenguajes que no conocemos, ¿no? Si ya interpretamos determinada información de una determinada manera y otra de otro, y utilizamos canales diferentes para su procesación, y después lo unificamos, para así decirlo. Okay. Pero no sé si me hablan o no le hablan para nada de esto. No, porque no, digamos, el artículo, perdón, el libro que cité, sí, la presentación es muy básica, ¿verdad? Del experimento. Okay. No he leído aún la presentación más detallada que se titulada, ¿verdad? The Secrets of Babel. Tal vez ahí daría su opinión, detallaría más el experimento, pero lo desconozco. Pero ya el hecho que encuentra resultados iguales, o sea, muy, decimos, equivalentes o casi, con dos lenguajes así distantes como el japonés y el italiano, me parece una buena, un ótimo resultado, ¿verdad? Sí. Muy, convence bastante, ¿no? Sí, sí. No, estamos hablando del italiano y del español, quizá. Es ideal. Bien, gracias, nada más. Okay. Entonces, abriendo esta caja negra, la podemos separar en encoders y decoders, pero esto depende de qué LLM utilicemos. En el caso de del TLM o el Transformer Language Model, no utiliza un encoder, solo utiliza decoders, entonces podemos imaginarlo eliminando la columna izquierda. Ahora, esta caja negra, a su vez, ¿verdad? Que son los decoders, tienen cuando menos dos elementos cruciales. Un elemento es el elemento de self-attention y otro elemento es el feed-forward neural network, ¿verdad? Ahora, el self-attention, el elemento self-attention de manera sobresimplificada, ¿verdad? Lo que hace es analizar, digamos, los elementos preexistentes en una frase dada, por ejemplo, en este ejemplo, the chicken didn't cross the road because it, entonces analiza todos esos elementos y estribándose en esa información, delimita el elemento, token, eso lo vamos a aclarar más adelante, o elementos, ¿verdad? Frases, conjuntos de tokens más probables que sigan, ¿verdad? Esto es, ¿qué elementos son más probables dados los elementos ya presentes en la frase? De la misma manera podríamos explicar el neural network, esto es a partir de su función, pero para entender los neural networks es necesario entender antes un proceso de unsupervised pre-training, ¿verdad? El proceso de unsupervised pre-training básicamente lo que hace es exponer el TLM o el LLM, ¿verdad? A diferentes cadenas de tokens, un conjunto de data masivo, 300 billones según su interpretación estadounidense, según la interpretación estadounidense de billones, 300 billones de tokens de texto. El entrenamiento, de nuevo, de manera sobresimplificada, es, por ejemplo, predecir la siguiente palabra de el texto que presenta la imagen, ¿verdad? Entonces, la siguiente palabra para la cadena a robot must. Ahora, nosotros queremos que
responda obey, pero antes del unsupervised training, la máquina va a asignar una probabilidad para diferentes palabras y no va a tener información suficiente para asignar la probabilidad más grande, ¿verdad? O para que la palabra que nosotros queremos que resulte sea la que tiene la probabilidad más grande de ser la siguiente palabra. Entonces nosotros exponemos la máquina a esta cadena de tokens, la máquina va a producir un resultado, el machine learning va a producir un resultado, por ejemplo, troll en el caso de la imagen, y entonces el programador dice no, debería haber sido obey. Ahora la máquina, el machine learning calcula el error y el modelo se actualiza. Esto se transforma en un dataset, ¿verdad?, actualizado, también de, ¿cómo se dice?, proporciones masivas, que después va a permitir, regresando a este ejemplo, ¿verdad?, asignar una probabilidad más grande al resultado que nosotros consideraríamos correcto en este caso. Obviamente esta oración es abierta, pero habrían casos que no pensaríamos que son inteligibles con respecto a esta oración. El Feed Forward Neural Network haría que los inteligibles fuesen los resultados, y el más, digamos, el resultado con más sentido con respecto a esta oración, o de los con más sentido, serían de los que tienen más probabilidad. Ahora, también los LLMs no procesan palabras como tal, ¿verdad? No procesan, digamos, en este ejemplo de Shawshank, sino que procesan IDs, identificaciones, ¿verdad? IDs de tokens. Estos tokens, ¿verdad?, se asignan para cada palabra, pero tampoco esto es suficiente para poder producir interacción de palabras. Esto es para poder producir estructuras sintácticas, para poder producir cadenas de tokens. Se tiene que hacer un proceso que se llama token embedding, donde además de un ID se le da un vector a cada token, y es su posición, su vector, su posición en este plano, que por ejemplo permite que una palabra venga después o antes de otra, o que no pueda venir después o antes de otra. Entonces todas estas limitaciones producen este sistema, ¿verdad?, que a su vez produce estas estructuras sintácticas. Entonces el posicionamiento de los, aquí ponemos, asigna al token ID, ¿verdad?, T1, un vector B1, y el posicionamiento de los tokens dentro de este plano delimita su interpretación semántica y las combinaciones posibles de tokens. Una conclusión importante que el artículo deriva de esto es que no hay ninguna combinación sintáctica posible que no tenga una interpretación semántica, o que no tenga contenido semántico, para ser más generales, ¿verdad? El artículo en cuestión, ¿verdad?, el artículo de Piantadossi, ¿verdad?, entonces es la interpretación que hace. Ahora, estas dos imágenes solo las ponemos para que se vea, ¿verdad?, que, digamos, en el caso que estábamos presentando de Shawshank, queremos que complete esa frase con The Shawshank Redemption, y en realidad lo que hace el LLM, el TLM, ¿verdad?, es asignar probabilidades. En este caso vemos que correctamente asigna la mayor probabilidad a Redemption, pero considera todas estas. El resultado solo es, o sea, el resultado que vemos cuando interactuamos, por ejemplo, con ChatGPT, solo es esta. ChatGPT 3, perdón. Ahora, nos metemos en el artículo de Piantadossi, y entonces vamos a explicar algunas de estas consideraciones sobre los LLMs que anteriormente habíamos dicho, que agrega al video de Alamar. Entonces, Alamar agrega que estos LLMs, por la repetición de este proceso, de por ejemplo, el unsupervised pre-training, pero después también el proceso de completar ya oraciones, que es esencialmente un bulk information processing, es una operación de bulk information processing. Con la repetición de estas operaciones, Piantadossi propone que los
que al menos TLM, al menos ChatGPT-3, puede producir una representación o un esquema de estructuración sintáctica. Pero esto es un sistema computacional de gramática generativa. Ahí obviamente utilizar esa frase es un poco cuestionable, pero creo que se da a entender. Es decir, produce un modelo que pretende explicar lo mismo que, por ejemplo, Chomsky pretende explicar. Y crucialmente, posibilita la producción de estructuras novedosas. Esta palabra, ¿verdad? Novedosas, sería la traducción de novel structures, que sí es un concepto más técnico dentro de la lingüística. Ahora, sobre la crítica que Piantadosi hace sobre Chomsky, hay dos enfoques. El primero es la crítica que hace Piantadosi a la crítica de Chomsky, y el segundo es la crítica que hace Piantadosi a la teoría de Chomsky. Digamos, Piantadosi parece presentar una parodia de la crítica que hace Chomsky, y en este sentido, si la crítica de Chomsky se puede identificar con la parodia que hace Piantadosi, entonces yo estaría de acuerdo con la crítica de Piantadosi hacia la crítica de Chomsky. Por ejemplo, Piantadosi cita a Chomsky diciendo, ¿verdad?, que lo más positivo que Chomsky pudo decir sobre ChatGPT-3 fue que tiene una habilidad para imitar algunas regularidades en la data, seguido rápidamente por, de hecho, su único logro es usar mucha de la energía de California. En otras entrevistas, él concluye que los modelos no han logrado nada en términos de nuestro entendimiento del lenguaje. Ahora, de nuevo, esto me parece una parodia de la crítica de Chomsky. Si bien la crítica de Chomsky, y no es la crítica que yo pretendo repetir aquí, si bien la crítica de Chomsky sí es menguante. Tiene cuando menos una consideración interesante y es más desarrollada de lo que presenta Piantadosi, pero no nos vamos a concentrar en ella aquí, ¿verdad? Porque de nuevo no me parece tampoco la mejor crítica disponible a los LLMs. Ahora, siguiendo un poco sobre, también desarrollando un poco esta crítica de la crítica, ¿verdad? Piantadosi dice que al menos si no hemos de tomar el TLM o los LLMs en general, ¿verdad?, como una teoría verdaderamente explicativa que puede suplantar a la teoría chomskiana, a ACL, sí es importante, para él sí es importante entender que al menos los LLMs sí nos pueden producir o plantear preguntas que sí son de interés para cualquier teoría lingüística. Por ejemplo, podemos preguntarnos si podría la predicción de palabras proveer una señal de aprendizaje suficiente para adquirir la mayor parte de la gramática. También si sería posible descubrir la jerarquía sin que ésta sea innata. También si una arquitectura computacional podría lograr competencia en preguntas del tipo WH sin movimiento, o podría explicar uso de pronombres sin vinculación o binding. También aquí la traducción de conceptos técnicos resulta difícil. La respuesta a todas estas preguntas, dice Piantadosi, según lo demuestran los modelos recientes, es sí. Y en este caso, o más bien, según esta interpretación, podría ser posible, estaría de acuerdo con Piantadosi. En cuanto podría ser posible, no se identifique con podría ser posible para un humano. Ahora, entonces, según Piantadosi, él sigue justificando a los LLMs de la teoría, de la crítica, ¿verdad?, un poco menguante de Chomsky. Entonces, dice que los LLMs encarnan múltiples desiderata fundamentales de buenas teorías científicas, son precisos y formales. Esto es obvio y no lo vamos a desarrollar más, pero podemos remarcar el contraste falso que hace con respecto a la gramática generativa. Esto es, él dice que son precisos y formales en contraste a la gramática generativa, que también es evidentemente falso. Son capaces de hacer predicciones, como por ejemplo sobre dependencias entre estructuras, en contraste con la lingüística generativa. También
dice Piantadosi, estos modelos muestran promesa en ser integrados con lo que sabemos sobre otros campos de estudio, específicamente cognición y neurociencia. De nuevo, las cursivas son nuestras. Este contraste es de nuevamente falso, ¿verdad? Más aún evidentemente falso. Como los trabajos de Moro, discutidos anteriormente, demuestran. También podríamos revisar los trabajos de Popple, pero por cuestiones de tiempo no lo mencionamos, y el trabajo también de Angela de Friedrichi. Un ejemplo clásico también es Lenneberg, para que sea, digamos, resaltando lo evidente que es, lo evidentemente falso que es, ¿verdad?, este contraste de Piantadosi. Digamos, desde la literatura clásica de la lingüística tenemos ejemplos. También, por ejemplo, podemos observar que es sorprendente esta aseveración de Piantadosi, porque específicamente entre Lenneberg y Friedrichi podemos ver una continuidad y podemos ver un progreso, y los dos trabajando bajo suposiciones de la lingüística generativa. El cuarto punto a favor de los LLM sería que estos modelos son comprobados empíricamente, nuevamente según Piantadosi, en contraste intencional con la lingüística generativa. Por intencional ahorita nos referimos a que, según Piantadosi, los lingüistas de esta tradición intencionalmente evitan la comprobación empírica o evitan la experimentación. Esto es evidentemente falso, ¿verdad? Vimos el caso de Moro, que es un lingüista de la tradición generativa, y también vimos el caso de Friedrichi, que es una lingüista de la tradición generativa. Pero tenemos un ejemplo, podemos especificar esto, ¿verdad? Una suposición fundamental de la lingüística generativa es la estructura jerárquica del lenguaje. Podemos revisar este trabajo, ¿verdad? La sección 0.1.2, el primer punto. Moro, un lingüista de MP, o la tradición generativa, como queramos decirlo, ¿verdad?, trabajando bajo suposiciones de la lingüística generativa, lleva a cabo un experimento para comprobar si, en efecto, el lenguaje está compuesto de estructuras jerárquicas. Mediante el experimento, Moro comprueba su hipótesis, que es que el lenguaje está compuesto de estructuras jerárquicas. Luego, al menos un lingüista del programa minimalista ha llevado a cabo un experimento para comprobar empíricamente por lo menos una de las suposiciones fundamentales de la lingüística generativa, y al menos una de las suposiciones fundamentales de la lingüística generativa ha sido empíricamente comprobada. Ahora, la crítica de la teoría chomskiana del artículo de Piantadosi se basa en diferentes puntos. Una observación general que también vamos a desarrollar más adelante es que todos los puntos me parecen cuestionables, porque parten desde el punto de vista de que los LLMs sí explican el lenguaje humano, y esta aseveración me parece difícil de sostener en vista a la siguiente crítica, ¿verdad? Entonces leemos que Piantadosi. Entonces, la primera crítica que hace es que la probabilidad y la información son centrales para el desarrollo del lenguaje. Piantadosi alude con esto al funcionamiento de las feed-forward neural networks, en particular, en general de los LLMs, ¿verdad? Pero la idea es la misma, ¿verdad? Es un análisis probabilístico, es entrenado para determinar las estructuras sintácticas correctas como las más probables. Un sistema sintáctico es producido mediante la repetición del proceso anterior. Según Piantadosi, esto refuta la tesis innatista chomskiana. Nuevamente, esto solo es cierto si la propuesta probabilística es compatible con las restricciones a cualesquiera, ¿verdad?, teoría de aprendizaje de el organismo humano en el dominio del lenguaje. Ahora, nuestra respuesta a esta primera objeción es que no responde a esta restricción, ¿verdad? No responde por lo menos a una restricción crucial.
y la vamos a aclarar ahora, ¿verdad? Entonces, una condición necesaria para la producción de estructuras sintácticas complejas en los LLMs es la exposición de estos a 300 billones de tokens en diferentes escenarios de entrenamiento. Nada parecido se puede aseverar sobre la adquisición del primer lenguaje o el segundo lenguaje, ¿verdad?, en el sujeto lingüístico humano, que en el periodo crucial de adquisición del lenguaje se expone a 60 millones de palabras. De nuevo, esta es una figura exagerada, como había dicho antes, y también presupone el periodo de 6 años en vez del periodo de 3 años. En realidad no importa cuál de los dos presuponemos. La diferencia entre 6 millones y 300 billones es suficientemente clara. Ahora, esta magnitud de la exposición lingüística de un sujeto lingüístico en este periodo crucial es un factor fundamental con el que cualquier teoría de la forma LTHL tiene que lidiar. Podemos aclarar, digamos, a qué nos referimos con esta restricción o cuáles son las consecuencias de esta restricción con la siguiente pregunta. ¿Por qué, en base a la experiencia mínima en términos de cantidad de expresiones, elementos lingüísticos, y decrépita en términos de la gramaticidad de las expresiones, elementos lingüísticos, a la que un sujeto lingüístico es expuesto en un periodo de tiempo finito, y no solo finito, sino que harto limitado, es este capaz de adquirir la facultad del lenguaje con todos sus atributos? La respuesta chomskiana es porque hay un sistema innato rico. En nuestra opinión, ningún LLM puede lidiar con este factor. Luego, ningún LLM puede proponer hasta el momento una mejor propuesta que la chomskiana, y dos, no se puede aseverar sobre cualquier teoría de la forma LTHL que un LLM proponga que esta teoría corresponde congruentemente o siquiera representa abstractamente al organismo de los humanos. Ahora, una de las consecuencias de nuestra respuesta a esta primera objeción es que si esta respuesta es cierta, ¿verdad?, entonces cualquier objeción que los LLM sostengan en contra de la lingüística generativa es de dudoso valor, pues la crítica proviene de un modelo que no es compatible con la evidencia, un modelo que no es compatible con el organismo que pretende explicar. La segunda crítica que hace Piantadosi a la teoría chomskiana es que la sintaxis está integrada con la semántica. Ahora, como mostramos anteriormente, los LLMs presentan una dependencia entre la sintaxis y la semántica. Piantadosi propone que esto refuta la separación tradicional que él sostiene que hay en la lingüística generativa entre la sintaxis y la semántica. De nuevo, esto es matizable, por un lado, ¿verdad?, porque esto solo refuta la teoría chomskiana si solo si los LLMs representan el lenguaje humano. Porque como vimos al inicio de la presentación, cuando Chomsky habla del lenguaje, solo habla del lenguaje humano. Puntualmente, si los LLMs pueden explicar LTHL, asumiendo todas las restricciones posibles, todas las restricciones de A que vimos arriba, que presenta, ¿verdad? Y nosotros arguimos, ¿verdad?, que no lo hace, ¿verdad? Es nuestra respuesta A. Por otro lado, es falso. Digamos, es una aseveración falsa. La aseveración que hace sobre la teoría chomskiana es falsa. Por lo menos con el programa minimalista actual, que si bien no de una manera formalizada, al menos el mecanismo conceptual del Minimalist Program y la dirección hacia la que está dirigida y la dirección hacia la que Chomsky lo ha dirigido, sí propone una sintaxis que no sí propone una sintaxis que interactúa con la semántica. Digamos, ningún componente del sistema computacional combinar implica algún componente semántico, pero como demostramos anteriormente, ninguno de sus productos está desprovisto de información semántica. O sea, la sintaxis interactúa con el sistema conceptual. Esa es la interpretación de la figura 1.6 que hicimos arriba. Ahora, la tercera crítica que hace Piantadosi a
La teoría de Chomsky es que el aprendizaje se logra en un espacio sin restricciones. Esto es contrapuesto al espacio restringido de la teoría chomskiana, ¿verdad? Entonces, que la estructura básica del TLM y el proceso de entrenamiento de TLM y el proceso de repetición de TLM se producen estructuras sintácticas, y según Piantadosi esto parece ser una condición suficiente para rechazar la idea de restricciones a priori, o sea, el innatismo chomskiano, en cuanto a la adquisición del lenguaje. De nuevo, esto puede ser cierto de los LLMs. En efecto, puede ser cierto de cualquier sistema computacional capaz de procesar 300 billones de tokens y el entrenamiento respectivo, pero no es cierto de los humanos. La estructura jerárquica, esta sería la cuarta crítica del artículo a Chomsky, la estructura jerárquica no es necesariamente innata. Esta crítica me parece de particular interés y particularmente desafiante para la teoría de Chomsky, si por lo menos una de sus presuposiciones es correcta. Entonces, una observación interesante, ¿verdad?, es que Piantadosi, un lenguaje sin estructuras jerárquicas. Él cita un artículo según el cual un investigador lingüista propone la existencia de algunos lenguajes que no tienen estructura jerárquica. Si ese artículo es cierto, eso es una condición, me parece, suficiente para rechazar toda la teoría chomskiana del lenguaje, o al menos su aseveración más importante, o su mecanismo más importante y más fundamental, que sería combinar, merge. No sabemos, no está comprobado si el artículo es cierto, y en contraste con ese artículo tenemos toda esta información, toda esta comprobación empírica que hemos estado revisando a lo largo de esta presentación de parte de diferentes investigadores como Moro, ¿verdad? Ahora, que también, por otro lado, que un LLM pueda producir esta estructura jerárquica sin que ésta sea innata, debido a la incompatibilidad de los LLMs con las condiciones humanas de adquisición del lenguaje, no implica que los humanos puedan adquirirlas a posteriori, ¿verdad?, o de una manera no innata. Ahora, la siguiente crítica de Piantadosi es que las representaciones son representativamente complejas, no mínimas. En este caso también me parece una crítica importante y desafiante que voy a citar en su totalidad, ¿verdad? Mi conocimiento de neurociencias lamentable, entonces si por ejemplo Lorenzo podría comentar cuando termine de leer esta cita sobre la cita, ¿verdad?, sobre la crítica, eso sería ideal. También hay otro aspecto en el que sí podría comentar sobre esta cita, entonces vamos a dividirlo en esas dos partes. Entonces, la primera parte es que Piantadosi cita Chomsky, ¿verdad?, de la siguiente manera. Entonces, discutiendo el aprendizaje estadístico antes de Deep Learning con Peter Norvig, Chomsky mencionó que no podemos proponer con seriedad que un niño aprende los valores de 10 sobre 9 parámetros en una infancia que solo dura 10 sobre 8 segundos. No tenemos que preguntar si un argumento similar, y después lo que dice Piantadosi es que nos tenemos que preguntar si un argumento similar aplica a las neuronas biológicas, donde los humanos tienen 8 billones de neuronas, cada una con miles de sinapsis. Entonces, si la infancia solo tiene esta duración, ¿cómo es que todas las conexiones se establecen? Podemos ignorar el resto de la cita también. Ahora, Piantadosi propone que hay dos errores que son fáciles de notar, ¿verdad? Primero, que incluso si un modelo tiene billones de parámetros, no van a ser generalmente independientes. Esto quiere decir que un solo punto de data puede especificar o mover miles, millones o billones de parámetros. Por ejemplo, observar una sola oración con orden S, V, O
puede incrementar quizá millones de parámetros que ponen S antes de V y disminuir quizá millones de parámetros que ponen S después de V. Pasos de programación hacia atrás no cambian un solo parámetro, esta sería la conclusión. Cambian posiblemente todos los parámetros basándose en la mejor dirección local gradiente. Esa sería la parte que no puedo comentar a profundidad, ¿verdad? Ahora, la segunda parte es que la propuesta de Chomsky no solo atiende a hechos de procesamiento, ¿verdad?, de información, no solo a hechos de establecer parámetros, sino que tiene también a una consideración filogenética, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, por ejemplo, el hecho de que un sistema computacional que explique el lenguaje tenga que ser tan perfecto como es, tan mínimo como es, se debe al hecho de que la ventana de tiempo que hay, según los récords paleontológicos y arqueológicos, es muy corta en términos de tiempo evolutivo. Para la aparición del lenguaje hay una ventana de tiempo entre 400.000 y 200.000 años. Pasamos a la siguiente crítica. Ahora, entonces, el lenguaje y el pensamiento se desasocian. Esto es la conclusión que hace Piantadosi a partir de los LLMs. Esta crítica, digamos, no la desarrollé más, no me parece de mucha importancia, porque si bien Chomsky ha propuesto una relación entre el lenguaje y el pensamiento, y en algunos lugares una relación fundamental o una relación de dependencia del pensamiento en el lenguaje, o al menos del pensamiento complejo en el lenguaje, ninguno de esos trabajos son trabajos formales, son solo, digámoslo, opiniones, si bien informadas, de Chomsky, que él no considera que aún en este momento se puedan formalizar, no considera que se pueda teorizar profundamente sobre estas consideraciones. Entonces, una crítica sobre esa opinión informada de Chomsky no me parece de mucho interés. La siguiente crítica que vamos a considerar es también de índole filogenética, y es que Chomsky critica usualmente a los LLMs en el hecho de que no pueden contestar por qué se produció esto. Esto quiere decir nuestro sistema computacional del lenguaje y no otro sistema posible de producción del lenguaje. Y entonces citamos a Piantadosi. Entonces, pero no huelga mentar que en este contexto las teorías de Chomsky tampoco permiten, o antes de leer toda la cita, en este caso Piantadosi sí acepta que los LLMs no pueden explicar por qué esto y no aquello, pero después responde con la siguiente cita. Entonces, empero no huelga mentar que en este contexto las teorías de Chomsky tampoco permiten preguntas sobre el por qué particularmente profundas. En gran parte, él simplemente asevera que la respuesta es la genética o la simplicidad o la perfección, sin proponer ninguna justificación independiente para estas afirmaciones. Por ejemplo, los lectores de Berwick y Chomsky, 2016, un libro intitulado Why Only Us, podrían haber esperado encontrar una explicación detallada y satisfactoria de el por qué. Su respuesta se puede reducir a la posición de merge, esencialmente juntando dos elementos en uno, desordenado. Y cuando deben explicar por qué merge, esto es, debería haber puesto por qué, entre comillas, por qué merge, se caen de las escaleras. Simplemente afirman que merge es la operación computacional mínima, aparentemente, porque eso es lo que piensan y eso es eso. Ahora, yo soy un lector de Why Only Us, y como lector de Why Only Us puedo aseverar que esta cita es evidentemente falsa.
su justificación para merge no es solo porque eso es eso, su justificación para merge es lo que habíamos dicho adelante, hay consideraciones filogenéticas que, según las cuales es necesario proponer un sistema computacional mínimo, simple y perfecto para integrar ese sistema computacional a consideraciones filogenéticas. Ahora, la última parte del artículo de Piantadosi se encarga de refutar el método. Con respecto a esta refutación del método de Chomsky, hay ciertas partes con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, critica el aislamiento de Chomsky en cuanto a al estudio del lenguaje. Esta es falta de comparación de diferentes teorías sobre la sintaxis. Por ejemplo, también falta de comparación con las teorías del lenguaje que producen los LLMs. Si bien no considero que los LLMs pueden dar una mejor explicación, como habíamos visto antes, y producen preguntas interesantes. Aislarse completamente de estas preguntas parece ser, como mínimo, no provechoso para un estudio del lenguaje. Después dice que Chomsky propone teorización sin análisis estadístico y finalmente teorización sin simulación. El último punto es falso. Chomsky sí produce simulación. De hecho, considera que este es el camino más fructuoso para el análisis del lenguaje. Con respecto a H.2, Chomsky sí ha criticado el análisis estadístico, pero de nuevo esto es matizable, ¿verdad? Chomsky no critica el uso de análisis estadístico. Lo que Chomsky critica, y de nuevo estas críticas por parte de Chomsky sí parecen ser menguantes, es el uso exclusivo de análisis estadístico sin teorización. Y estas son las citas que usé, por el momento no bien citadas. Y esa sería toda la presentación. Muchas gracias, Diego. Creo que la presentación fue brillante, muy brillante. Deberías preservar este texto. Podrías publicarlo, me parece. Pero creo que sería incluso, o sea, quizás sería más conveniente que prepares una traducción y lo envíes. Incluso podrías enviárselo al autor. Está muy activo en Twitter, digamos. Ok. Gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Bueno, antes que todo quiero agradecer a Diego y hacerle mis mejores felicitaciones a usted, Diego, segundo año de filosofía. Diego, ¿me escucha? Sí, un poco, no lo escuché bien, sí, ahorita, perdón. Ah, disculpe, quería felicitarme con ustedes. Te estaba preguntando, ¿usted está en el segundo año de filosofía? Sí, está en segundo. Entonces, me parece que está trabajando extraordinariamente bien. Gracias. Pero continuar a dialogar en esto, porque yo creo también fuertemente que si uno se interesa en filosofía del lenguaje hoy, tiene que interesarse también de lingüística, claro, de lógica, pero también de lingüística y de procesación del lenguaje natural por medio de lingüística computacional, por medio de machine learning, etcétera, etcétera. Son tareas de filosofía del lenguaje. Entonces, que usted se ocupe de esto es buenísimo y dialogaremos. Entonces, mil felicitaciones. Soy perfectamente de acuerdo con tu tipo de respuesta a Piantadosi. De hecho, cuando leí el artículo que me enviaron, pensé, no sabía si usted quería defenderlo, ¿no? Entonces está asumiendo algo de contra chomskiano. Entonces me preparé mentalmente una respuesta a favor de Chomsky, que es exactamente la que dio usted. Entonces, ¿no? Y digo, va a ver que sostiene Piantadosi, y yo le voy a responder porque sobre el aprendizaje, ¿no? La pobreza del estímulo y el aprendizaje lingüístico y la desproporción total que hay en estos modelos, decimos, estadísticos, ¿no? de unsupervised o semi-supervised machine learning en relación a la capacidad de producción de frases sensatas, ¿verdad? Estamos a los dos polos opuestos. De un lado hay
poquísimos, decimos, inputs, o una cantidad muy limitada de inputs y una capacidad creativa enorme, gramaticalmente correcta. Del otro lado hay un input enorme y una capacidad muy limitada de producción de frases, ¿verdad? Entonces, me parece que no tomen muy en serio o que no conozcan muy bien este 32 de las motivaciones de la lingüística generativa desde sus principios, donde estos elementos de la pobreza de estímulo y de la creatividad, ¿por qué le interesa proprio inmediatamente la parte más sintagmática y no paradigmática de la elaboración lingüística? ¿Por qué? Por la construcción de frases, porque somos capaces de construir constantemente frases nuevas. Esto hacemos todos los días, no es que escuchamos, producimos frases nuevas. Nuestro training a escuchar y no saber hablar es mínimo en relación a cuánto hacemos después hablando. Okay. Mientras que en Machine Learning hay la situación contraria. Normalmente se utilizan gramáticas de bases en relación a aquel espacio vectorial que me representa la semántica, pero se pueden también obtener gramáticas, ¿no?, como un producto, decimos, del learning, o sea, que la máquina, para así decir, elabora, genera una gramática, un grupo de gramáticas. Un trabajo en este campo muy interesante lo está haciendo una que se llama Tana Bradley, pero ¿qué pasa ahí? Que se producen constantemente nuevas gramáticas o grupos de gramáticas que pueden ser equivalentes y que al aumentar, ¿no?, del training, de los datos iniciales, puede variar la gramática. ¿Qué pasa entonces? Que va contra, decimos, a determinados aspectos, ¿no?, universales que la gramática tendría que tener. Sobre la universalidad, ¿no?, de la gramática hay mucho trabajo actual. Ahora, que existan lenguajes sin jerarquía me parece raro, que no haya una jerarquía bien definida es otra cosa. Sí. Y ahora ya yo diría más que 10 años hay diferentes maneras de entender la gramaticalidad en el sentido de propiedades universales que decimos se discosta un poquito de los primeros modelos de Chomsky, mucho más liberal, pero esto no significa que no haya aspectos universales, por el contrario, y que no haya jerarquías. En esto te consejo el texto de la Vilchko sobre la categoría y tipología, ¿no?, que es chomskiano puro, okay. Y hace ver cómo los elementos universales se pueden mezclar diferentemente en diferentes contextos donde los idiomas se hablan. Entonces la jerarquización cambia, porque hay tanto los elementos contextuales como los elementos finales, se llaman, ¿no?, que no necesariamente se manifiestan en los fenómenos de habla, o sea, no se manifiestan directamente, ¿no? La jerarquía es un poco una mezcla entre esta espina universal y los contextos. Es mucho más libertaria, sí, funciona mucho mejor. Entonces, desde este aspecto, sobre todo del lado, decimos, de los lingüistas. Es falso también decir que el programa de Chomsky se reduce siempre más hasta diventar nada. No, cambia por varias razones, sí. Por varias razones cambia. No es un programa que está desapareciendo. Esta es una falsa premisa. Sí. Lo que me parece interesante es que, por contrario, hay también proyectos actuales que retentan de buscar elementos, decimos, de continuidad entre los primeros intentos de utilizar también en inteligencia artificial modelos parecidos a los de la gramática universal y los otros más modernos, ¿no?, que se basan mucho más sobre machine learning y estadística. O sea, ver si se puede generar un puente para ¿qué? Para poder representar o para poder dar un modelo del aprendizaje humano, no el aprendizaje de la máquina, que es una cosa diferente. O sea, se podemos simular con la máquina, no aprender un lenguaje, sino aprender un lenguaje en una manera que asemeje más a la manera humana. Entonces ya claro que es la misma manera de aprender, ¿okay? Es la basada sobre estadística y la basada sobre una estructura jerárquica innata. Entonces hay trabajos ahí para ver cuáles son los elementos de continuidad y para ver cómo podemos modelizar un aprendizaje que asemeje al humano, o sea, que sea diferente de los que estamos poniendo aquí en cuenta. Entonces me parece que Pianta 2 y esto no lo diga, no lo tome en consideración. Es un otro aspecto. Después usted me decía de comentarte un aspecto particular, pero no me recuerdo cuál era. Se me lo resume rápido.
Sí, digamos, era como la crítica que tiende más hacia la neurociencia y sí, verdaderamente como mi conocimiento de neurociencia es, como dije, lamentable, ¿verdad? Al menos para contestar a la crítica que hace que hace el artículo. Io non è che tenga grandes conocimientos in neuroscienza, però sto nel gruppo con neuroscientificos ahí del grupo de ciencia cognitiva. Se me saca afuera otra vez esta página, podría ver si puedo decir algo. Ok, se me proyecta nuevamente esta página. Sí puedo decir algo, si no es mejor que me... Sí, sería esta. ¿Dónde? ¿En qué punto? Arriba. Sí, todo okay, okay. Sí. El aprendizaje estadístico, antes de Deep Learning, con Peter Norvig, Chomsky mencionó que no podemos proponer con seriedad que un niño aprenda los valores. Claro, esto tiene, insomma, me parece bastante obvio, ¿no? Porque tiene que funcionar diferentemente la cosa, porque la pobreza de estímulo es central para el aprendizaje lingüístico. Más pasa el tiempo, más veo que porque el lenguaje como nosotros lo hablamos tiene que implicar un determinado destaque, no hay una continuidad completa con lo que podemos considerar la conceptualización animal. Entonces, pasar del tiempo en relación al año pasado me siento más chomskiano, para así decirlo. Culpa tuya quizá también, no sé. Nos tenemos que preguntar un argumento similar a las neuronas biológicas. Los humanos tienen 80 millones de neuronas, cada uno con miles de sinapsis. Si la infancia solo dura 10 a 8 segundos, ¿cómo es que todas las conexiones se establecen? Bueno, también tengo 3 billones. Ciertamente tampoco pueden especificar las conexiones precisas. Esto es ¿de quién es este argumento aquí? Ese es de Piantadosi también. Ok. Parámetros solo van a ser generalmente independientes. Esto quiere decir que un solo punto de datos puede especificar o mover miles, millones o billones de parámetros. Disminuir cuando después paso propagación hacia atrás, en cambio solo parámetros. Todos los parámetros basándose en la mejor dirección general. Aquí no sabría, sinceramente no sabría decirte, me está hablando de la posibilidad combinatoria data da una representazione in termini di networks neurali, ¿verdad? Pero no sé cuánto la crítica de Piantadosi pueda o la respuesta de Piantadosi pueda ser una buena respuesta. Seguramente el tipo de aprendizaje que tenemos en ámbito de machine learning implica una memoria y una cantidad de datos iniciales que no somos capaces de organizar nosotros humanos. Esto no hay duda. Entonces hable cuando quiera de la combinatoria, pero somos lejanísimos, somos distantes no un poquito, muchísimo. Se damos una cantidad de datos equiparable a la de un niño de 3 años, que normalmente 3 años se considera como que la tua capacità, que la capacidad del niño de formular frases ya sea prácticamente completa, después se puede especificar o mejorar, pero estamos a un nivel extremadamente más bajo. Si tomamos en consideración esta cantidad de datos, una máquina no sería capaz de distinguir un montón de frases equivocadas o agramaticales de frases gramaticales, mientras que el niño lo logra ya perfectamente. Entonces, un otro proceso sobre la base de la cantidad de datos que puede memorizar. Con poca memorización el niño no hace errores gramaticales, o lo hace mínimo, ¿no? Usa un verbo irregular como si fuera regular. Magari dice I ran, pero la estructura mentre gramática no. Entonces no sé, creo que es una gran respuesta esa. Nada más. De acuerdo, gracias. Nada, después hablaremos porque estoy trabajando sobre cosas parecidas, pero desde mi perspectiva categorial, cuando quieran se lo expongo. ¿Alguna otra pregunta? Scofield, usted que es un enemigo de la gramática universal, ¿no tiene alguna crítica? Bueno, no sé si está por ahí. Bueno, Scofield es enemigo de todo.
Eh, Sí, yo soy enemigo de todo. No, no, pero la verdad es que siento que estoy completamente, o sea, eh, hay demasiado tecnicismo que no conozco, entonces la verdad tendría que informarme mucho más, pero me gusta escucharlo. Creo que son, de lo que entiendo, me parece que son buenas respuestas, entonces creo que más bien eh, voy a tener que ver más, la verdad. ¿Ma ustedes qué piensan? ¿Que se puede hacer filosofía del lenguaje o de manera, decimos, suficientemente amplia, completa y al día de hoy, sin conocer, sin interesarse del formalismo de la lingüística, de los instrumentos de la lingüística y de la idea de computación que surge en la lingüística? ¿O sería una filosofía del lenguaje carente? No sé, su perspectiva. ¿Podemos seguir estudiar solamente lógica, filosofía del lenguaje sin tocar la lingüística o es hora de integrarla pesadamente dentro del lenguaje? ¿Qué piensas? Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo. O sea, yo creo que investigaciones como estas y estas discusiones que presenta Diego son ejemplos perfectos. O sea, igual en la misma línea de lo que siempre discutimos con el caso de la filosofía científica, de que, por ejemplo, alguien para incursionar en muchas de las discusiones que contemporáneamente conciernen a la filosofía del lenguaje, tiene que estar bien familiarizado con las dos cosas, ¿verdad? O sea, tanto con precisamente la parte científica de la lingüística, o digamos de los programas de la lingüística, como por ejemplo con este caso también los modelos, digamos, los últimos desarrollos de las ciencias de la computación, como en este caso, digamos, las aplicaciones de modelos de machine learning al estudio de lenguaje, digamos. Eh, sí, yo quería señalar algunas cosas, pero igual mejor me la reservo porque pueden ser estupideces. Entonces preferiría leer el texto. O sea, Diego, ¿podrías pasarnos el texto, porfa? Para, Ok, de acuerdo. Pero sin miedo, porque tanto somos entre nosotros, uno le viene una idea, podría ser una buena idea sin conocimientos previos, a ver, como quiera. No, mejor no, porque es que no soy lo suficientemente familiarizado con estas discusiones. Preferiría leer la respuesta de Diego y luego probablemente sí formule las preguntas. Me viene en mente que en un texto de Harris sobre la historia de la lingüística saca fuera que, por ejemplo, David Lewis, ¿no?, que conocía muy bien a Richard Montagu, hablaban de cuestiones chomskianas, después más tarde hablaron de lo que se llama el lexicalismo, o sea que determinada categoría de tipo sintáctico tienen que ser pegadas a categorías lexicales, mentre hacían, decimos, metafísica, filosofía del lenguaje, trabajo sobre la semántica de Lewis, ¿verdad? O sea, había un gran intercambio entre la gramática de Montagu, que retoma elementos del hambre, los que hacían lógica y filosofía del lenguaje en el tiempo, como Lewis, y los lingüistas. O sea, hubiera un periodo de intercambio fructuosos. Al día de hoy, me parece, por lo menos cuando estudié yo a la universidad, la filosofía del lenguaje era una cosa, ser lingüístico otro mundo. Pero en realidad, la historia de la lingüística es llena de colaboraciones o de intercambio entre lógicos, filósofos y lingüistas. Llena. Que no lo sea hoy me parece un pecado. Uh-huh. Bueno, quizá por eso mismo es una buena iniciativa que parece que se está reactivando, por ejemplo, ese trabajo colaborativo con la maestría, ¿no? La maestría en ciencias cognitivas. Que usted había dicho que iba a Sí, ser... de hecho. Ahí me gustaría integrar, ya que hay neurólogos, integrar, ¿no?, este tipo de discusión con discusiones sobre la filosofía de la lógica y la filosofía del lenguaje, porque a veces se ve que le falta al neurólogo una base de filosofía del lenguaje, como a nosotros a veces falta el acercamiento de tipo científico a los lenguajes naturales, aprendizaje, etcétera. Entonces ahí nos orientamos. También, por ejemplo, el grado de lingüística del MIT es un grado de lingüística y filosofía. El MIT son adelante, ¿no? Ahora, ustedes, que son la próxima generación, estarán al mismo nivel, porque se considera usted, Diego, Luis, José, otros, ¿verdad? Por ahí vamos, ¿no? Y ótimo trabajo, Diego, me gusta mucho, considerando tu edad, etcétera, estás trabajando muy bien. Yo soy de acuerdo con Luis, quizás se podría publicar ya, ¿no? Ajustando aquí y allá, me parece que
sea bien calibrado también para, decimos, considerando tu experiencia, que no es enorme porque eres joven, pero me parece que responde punto per punto, dice por qué non tratta un determinato argomento, se limita, ¿no?, a dar determinata respuesta, non generaliza demasiado, no se tira de super teorías. Entonces me parece equilibrada tu investigación, tu comentario, suficientemente equilibrado para publicarte. Entonces pénsalo, porque es posible en línea de principio, yo creo. Gracias.